Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa. Hola a todos, bendiciones. Yo soy Julián Musa y una vez más estamos por aquí con ustedes en el podcast Defendiendo mi fe con valentía, que se transmite por Radio Armonía. También puede ver los anteriores episodios que hemos hecho y puede buscar información a través de las redes sociales como Ministerio Armonía, a través de su canal de YouTube, la plataforma de Facebook, Spotify, Apple Podcasts. Usted puede tener acceso a los contenidos y a que hemos estado desarrollando con la intención de que todos podamos entender la importancia de la defensa de la fe, que como ya hemos hablado, es una doctrina de nuestra fe. Saludamos con mucho cariño a aquellos que se conectan por primera vez, pues yo soy Julián Musa y soy director administrativo de Eternidad Plus y estamos realizando es una bendición poder hacer esto y tratar este tema. Pues para entrar en materia inmediatamente, la semana pasada estuvimos mirando dos mitos que se han hecho muy populares en nuestros entornos, en Latinoamérica, pero más allá también. Y digamos que son mentiras que se han mercadeado muy bien y que lamentablemente hay cristianos que han sucumbido ante esas falsedades. Lo primero que desmentimos fue que la fe y la razón son incompatibles. Eso es falso de toda falsedad. Los que no creen en nuestro Dios, aquellos que no creen en la existencia de Dios, muchas veces dicen, no, porque lo de nosotros es razón y lo de ustedes los cristianos es fe, como desvinculando ambas cosas. Y no es cierto. O sea, nosotros siempre razonamos, lo único que ahora nuestro razonamiento ha sido iluminado por nuestra fe. Y eso nos permite poder tener un mejor entendimiento de las cosas, por la sencilla razón de que ahora estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, del que creó todo lo que nos rodea. O sea, el que hizo esta hermosa, cuando digo todo lo que nos rodea, estoy especificando esta hermosa creación. Eso lo desmentimos. Y desmentimos también la mentira de que la fe y la ciencia son enemigas. Eso también es otra de las mentiras que se ha popularizado y que son instrumentos de ataque en contra de nosotros, pero que es una falsedad. De hecho, mostramos aquí que la ciencia es una virtud dada por Dios a esa criatura que Él ha hecho, diferente a todas las demás, porque nos ha hecho a la imagen y semejanza de Él. Entonces, por esa razón, nosotros estamos totalmente convencidos de que la ciencia viene de Dios. La filosofía que generó el método más revolucionario de la ciencia, que aparece en el siglo XVI, el método científico, no fue creado por personas que no tenían creencia en Dios. Fue creado por personas que, por el contrario, personas que creían en Jesucristo. La revolución científica, los pioneros de eso, fueron personas que creían en el Señor y que entendían que una manera de conocer más, de conocer mejor a Dios, era por medio del uso de la ciencia. Entonces, es otra falsedad. Y en este día nosotros vamos a estar conversando y respondiendo, y vamos a empezar respondiendo la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de la defensa de la fe? ¿Cuál es el propósito de la apologética? El propósito fundamental de la defensa de la fe es allanar el camino, derribando los argumentos falsos para que entre la predicación del evangelio. Voy a explicar esto con una ilustración. O sea,
Es como, imagínese que usted va para un lugar, pero horas antes hubo una tormenta que puso muchos escombros en el camino, muchos escombros. Usted tiene pensado llegar a un lugar, pero tiene que detenerse porque lo primero que hay que hacer para llegar al lugar que ha establecido es quitar los escombros. Inmediatamente los escombros son quitados, usted va a poder llegar al lugar. La apologética hace eso. La apologética allana el camino. Nos permite a nosotros derribar argumentos que son falsos, que las personas tienen creencias que son erróneas porque no tienen nada que ver con la verdad revelada por Dios a través de las Escrituras. Y lo que hacemos con la defensa de la fe es quitar los argumentos y ya luego que lo hemos quitado y que el camino está allanado porque se ha mostrado las incongruencias de esas convicciones erradas, entonces ahí entramos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La apologética, la defensa de la fe, defiende, valga la redundancia, la veracidad y la confiabilidad de la fe cristiana. Yo voy a repetirle esa partecita ahí. Con la apologética nosotros defendemos. Cuando nosotros defendemos, ¿qué defendemos? Defendemos la veracidad, defendemos la confiabilidad de la fe que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Y eso, digamos que es una parte defensiva. Ahora bien, nosotros también hacemos una parte ofensiva, porque atacamos las falsas enseñanzas y las cosmovisiones antibíblicas. No solamente con la defensa de la fe nosotros usamos un escudo, sino que también usamos, por decirlo así, utilizando el lenguaje de las armas y sobre todo del contexto de la Biblia, utilizamos la espada, porque también nosotros atacamos las falsas enseñanzas y las cosmovisiones antibíblicas. De hecho, un principio que es importante que usted tenga bien claro es que todo el que afirma algo tiene que dar razón de lo que afirma. Me he topado con situaciones donde incluso jóvenes que se han sentido un poquito, digamos, se han sentido como un poco cargados porque están recibiendo mucha presión en la universidad con respecto a su fe, que le preguntan, y yo lo que le digo es, ¿y tú le preguntas? Ah, no, porque a veces entendemos que a quienes le toca solamente dar respuesta es a nosotros. No, todo el que afirma debe de dar razón de lo que cree. Si una gente me dice, Dios no existe, yo tengo que decirle a esa persona, antes de que me haga cualquier pregunta, ¿por qué tú dices que Dios no existe? Ah, porque la ciencia. Entonces tengo que decirle, espérate, tú estás afirmando, déjame darte otra pregunta. Científicamente, ¿cómo tú demuestras que todo se hizo solo? Ven, entonces eso es un punto que tenemos que tener bien claro, porque a veces, sobre todo los jóvenes, se abruman porque entienden que la única responsabilidad de ellos es dar respuesta. No. El no creyente hace preguntas, yo tengo que darle respuesta, pero él tiene que darme respuesta a mí también, porque estamos partiendo de que él está en la mentira. Entonces, eso es un punto que tenemos que tenerlo pendiente. La defensa de la fe no es un escudo. La defensa de la fe, la doctrina de la defensa de la fe parte del principio de que tenemos que dar razón de la esperanza que hay en nosotros, de que tenemos que contender ardientemente por la fe, pero eso nos lleva a nosotros a hacer dos cosas: responder y preguntar. Y recuerde, todo el que afirma tiene la obligación de dar respuesta de lo que afirma, de dar razón de lo que afirma. La carga de la prueba está en el que afirma. Entonces, vamos a un texto bíblico que nos ayuda a ver esto de una manera, poder mirar lo que la palabra nos habla de este punto. Miren, 2 Corintios 10:5. Aquí hay un texto bien interesante. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Interesante.
Lo primero que vemos en este texto es que dice que nosotros debemos derribar argumentos. Argumento tiene que ver con lo que le decía anteriormente. Toda ideología, toda creencia, toda convicción, toda cosmovisión que no se conforma a la verdad, que no se conforma a la verdad que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras, nosotros somos llamados a derribar eso. Pero no nada más eso. Somos llamados también, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios porque son creencias que para nada tienen que ver con la verdad de Dios. Pero también toda altivez es toda rebeldía, toda arrogancia que se levanta en contra de Dios. Yo estoy totalmente convencido, hermanos, y por la gracia del Señor tenemos muchos años, tenemos ya varios años con este tema de la defensa y demás. Y estoy convencido de que las personas no creen en Dios. Lo que hace a las personas no creer en Dios no son las evidencias, es la rebeldía. Aunque obviamente nosotros sabemos ya que de una perspectiva nuestra, sabemos que la salvación viene del Señor. Pero hablándolo desde una perspectiva del razonamiento humano, la gente no cree en Dios, o sea, no acepta lo de Dios, no es por evidencia, para nada. Es rebelión, es altivez. Porque si una persona inconversa reconoce que Dios existe, también entonces tiene la presión de reconocer que debe de dar cuenta de su vida. Y eso es lo que le pasa al hombre pecador. El hombre pecador quiere vivir su vida como le da su deseo. No quiere someterse a nada. No sabiendo, porque aquí es que está el engaño de Satanás, que la verdadera libertad que nosotros tenemos es en Cristo. La vida sin Cristo es una vida de esclavitud, porque es estar esclavizados por el pecado, a una vida vacía, a una vida espiritualmente muerta, donde lo que nos domina son nuestras pasiones y deseos. No así la libertad que Cristo ofrece. Entonces el texto dice, derribando argumentos, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene la otra parte. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros, con la defensa de la fe, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, porque en todo esto no estamos quitando el poder transformador que solo lo da Dios. Porque más adelante, no me voy a adelantar, veremos objeciones en contra de la apologética, pero solo decirles que nosotros estamos convencidos de que nosotros no convencemos a nadie, pero se nos ha mandado a hacer una tarea y tenemos que hacerla para la gloria de Dios con excelencia y confiando de que Dios sí puede hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que derribamos argumentos, pero hacemos algo. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra misión es hacer que la gente tenga que pensar en Cristo. Tenga que pensar en Cristo. Ponerle en su mente a las verdades de Cristo, que es como les decía, después de allanar el camino, de quitar los escombros y seguir adelante, nuestro enfoque es llevar la evangelización. Hay apologistas a las cuales respetamos que se enfocan solo en la apologética y dejan a un lado la evangelización. Yo creo que eso es hacer un trabajo que queda, como decimos, no sé si el término cabe, ¿verdad?, en Chile, pero me imagino que sí, cojo. Eso es quedar cojo. O sea, eso es no poder tener una pierna que no se puede mover. O sea, queda cojo el trabajo, no queda bien, porque la misión de todos nosotros es levantar en alto la bandera del evangelio. Esa es nuestra misión. Y la apologética está muy ligada, y más adelante lo veremos ya de una manera más clara, con la evangelización. Entonces, nosotros llevamos cautivo. Llevar cautivo es como apresarlo. Cautivo es como de llevar preso, ¿verdad? Todo pensamiento. Tenemos que llevar a la gente cuando vean las
incongruencia de sus argumentos, nosotros llevarlo a que piensen en Cristo y que si por la gracia de Dios el Señor llega a su vida por ese trabajo, que en el fondo es un trabajo que tiene un enfoque de evangelización, pues ellos vengan a la obediencia a Cristo. Ellos nazcan de nuevo, ellos conozcan del Señor. Entonces, la apologética tiene el compromiso, la defensa de la fe tiene el compromiso de destruir las mentiras que Satanás disfraza como verdad. O sea, tenemos ese compromiso, destruir las mentiras que Satanás disfraza como verdad y nosotros llamarlas por su verdadero nombre. Llamarlas mentiras, valga la redundancia, y llamarla engaños. Tenemos ese compromiso de destruir las mentiras por medio de las argumentaciones que en el transcurso de del desarrollo de todo, de lo que tiene que ver con este podcast de Defendiendo mi Fe con Valentía, vamos a ver cómo hacemos apologética y demás. Y esas cositas que le digo, esas cosas, es motivándole a que usted continúe con nosotros, ¿verdad? Para la próxima semana y más adelante. Entonces, aquí hay una parte que quiero que veamos. Ya, digamos que yendo a la parte final del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre la apologética y el evangelismo? Porque hemos hablado de las dos cosas en el transcurrir de este podcast de hoy. Entonces, cabe bien la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la apologética y el evangelismo? Bueno, vamos a dar respuesta a eso. La defensa de la fe y el evangelismo son diferentes, pero están a su vez ligados. Totalmente. En la Biblia es algo que nosotros realmente podemos ver. Y eso lo vemos en el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo confirmaba el evangelio y defendía el evangelio. O sea, era parte, porque llega un momento donde eso se vuelve como parte de uno. O sea, es como natural poder hacer en la práctica. Recordemos que nosotros somos llamados a ser entrenados y capacitados en las verdades de Dios, ¿verdad? Preparados para el ministerio. Y eso de ser preparado para la obra del ministerio que dijo el apóstol Pablo, tiene que ver con eso de ser capacitados y formados, crecer. Y en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos haciendo esto, defendiendo la fe y demás, vamos viendo cómo ambas cosas se entrelazan y nos es más natural hacer ambas cosas. Pero todo eso lleva, obviamente, es en las oportunidades que Dios nos da y en la práctica. Entonces, son diferentes, apologética y evangelismo, pero están a su vez ligados. El evangelismo explica básicamente las buenas nuevas de salvación por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Eso hace el evangelismo. Se encarga de eso, de presentar las buenas nuevas del reino de Dios. Y esas buenas nuevas tienen que ver directamente con Jesús, con sus enseñanzas y con su obra. Que Él vino, Él murió en esa cruz. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que Él predicaba a Cristo y crucificado. Era el mensaje céntrico que vemos en el Nuevo Testamento de los apóstoles, era hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Y ese es el evangelio, que solo por medio de la muerte de Cristo recibimos perdón y que la confirmación de que nosotros hemos sido perdonados y tenemos vida eterna es la resurrección de Cristo. Eso es el evangelismo, básicamente, diciéndolo. Pudiéramos hablar mucho más de eso, pero diciéndolo básicamente en pocas palabras, vamos a decir. Y la apologética se encarga de defender la verdad y la confiabilidad de la fe cristiana y brinda una crítica razonable contra las falsas afirmaciones que enfrentan la verdadera fe. Eso es la apologética. Por eso vemos la apologética. Cuando hablamos, por ejemplo, de la figura de Jesús, la apologética nos sirve a nosotros para defender la veracidad de que Cristo existió. ¿Para qué nos sirve la apologética? Para nosotros mostrar que Cristo es una persona histórica
y para demostrar que la resurrección no solamente, la resurrección fue un acontecimiento que pasó realmente, donde tenemos fuentes internas y fuentes externas de las cuales nos apropiamos para entonces presentar defensa, y entonces ya luego que la figura de Jesús es razonable por lo menos para aquel con el que estamos hablando, entonces le hablamos del evangelismo, lo que fue lo que él vino a hacer. ¿Por qué él murió realmente? ¿Por qué fue que él hizo eso? ¿Por qué fue que él resucitó? Entonces miren ahí cómo lo mezclamos. Por medio de la apologética nosotros, este dato es bien interesante, y ya para ir en la parte, ya para ir terminando. Por medio de la apologética, nosotros razonamos con ellos desde aquello que es su verdad, y con argumentos razonables y cimentados en la verdad, le demostramos lo errado que se encuentra. Cuando nosotros usamos la apologética, nosotros hablamos la defensa de la fe, la doctrina de la defensa de la fe, que nos habla que parte de que debemos de dar respuesta razonable. Lo que nosotros hacemos es que mostramos lo errado que está el otro, hablándole basado en los mismos argumentos que utiliza. Y nosotros mostrándole, claro que sí, cimentado en la verdad, nosotros le demostramos las falsedades de sus argumentaciones. Lo cuestionamos, lo ponemos a que ellos vean cosas que ellos mismos no han pensado. Eso nosotros hacemos. Así que hemos querido llegar en este día hasta aquí. Hemos llegado, ¿verdad? Hasta este momento que Dios nos ha permitido, y les motivamos a que usted siga, porque hay más cosas que quisiéramos decir, pero tengo que dejarlo así para que usted se motive y siga con nosotros. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer. Recuerde seguir las redes sociales de Ministerio Armonía, y nos veremos, si Dios quiere. Usted podrá volver a encontrarse con este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía la próxima semana. Que el Señor le bendiga y que la pase muy bien. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi Fe con Valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi Fe con Valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.